Si un director de Hollywood entrara por esa puerta a comprarles la versión de su historia para hacer una película, ¿cómo se llamaría? ¿Qué tipo de película sería? ¿Drama, romance, comedia, acción? Y lo más importante, ¿quiénes serían los protagonistas de su historia? Y es que hace algunos años mi película se llamaba Dramas de una adulta independiente. La depresión y la ansiedad eran las protagonistas y yo tenía un papel secundario. Y no me lo tomen a mal, no tengo nada en contra de los papeles secundarios, pero ¿no se supone que yo, al ser dueña de mi historia, debería de ser la protagonista? Les voy a compartir una escena de mi película y les voy a contar la versión que yo contaba de esa historia. Esta soy yo, 2018, en Ámsterdam. Y cuando compartí esta foto, mis amigos me decían, ¡wow, qué increíble tu primer viaje sola, Ámsterdam, con tulipanes, tu flor favorita! Pero la versión de la historia que yo contaba era una de drama. Y es que justo un día antes de esta foto me lastimé el pie. En ese entonces no sabía que era un esguince, hasta mucho después, pero solo tenía mucho dolor y sabía que la vida me había castigado por algún karma cósmico del pasado y estaba muy enojada porque la vida había decidido arruinar mi plan perfecto de vida. Llegué a ese viaje, me tomé un camión, llegué al jardín, con mucho esfuerzo llegué a la primera jardinera, me senté, me tomaron la foto y después lloré por 20 minutos del dolor que tenía en el pie. Hasta que un guardia de seguridad me preguntó si todo estaba bien en casa. El punto de esto es que no sé si han escuchado frases como la vida es muy difícil, la vida es muy complicada, nadie me dijo que la vida sería tan difícil. Pero les pregunto, ¿realmente es tan difícil? John Kabat-Zinn, en su libro Vivir con plenitud las crisis, dice que una de las principales fuentes de sufrimiento en las personas es la insistencia en querer que las cosas sucedan como queremos. Y es que sucede de acuerdo al plan, somos muy felices y lo celebramos, pero si no sucede así, nos sentimos heridos, frustrados y es cuando llega el sufrimiento. Él diferencia el dolor y el sufrimiento de una forma muy práctica. El dolor es un mensajero que llega a nuestra vida y por dolor nos referimos a la pérdida de algún familiar, amigo, de algún proyecto, de la escuela. También por dolor se refiere a lastimar a alguien sin querer y también al dolor del arrepentimiento por haber hecho o no haber hecho algo. Por otro lado, el sufrimiento es el que llega cuando exageramos, dramatizamos o generamos ideas en nuestra cabeza que no han sucedido y por lo tanto sufrimos. Yo les quiero preguntar hoy, ¿el dolor se puede evitar? No, pero podemos evitar el sufrimiento y la respuesta es sí. Y voy a ponerles un ejemplo muy claro. Creo que todos conocemos la palabra pandemia y para algunos tendrá un significado y para otros otra cosa, pero la Real Academia Española dice que la pandemia es una enfermedad epidémica que ataca a muchos países o a la mayoría de los individuos de una región o ciudad. Eso significa la palabra pandemia. Pero ¿qué tal si a esa palabra le agregamos el miedo a contagiarnos? Le agregamos el miedo a contagiar a nuestros familiares. Le agregamos el miedo a no regresar a la escuela o a perder nuestro trabajo. O le agregamos el miedo a morir. Esta palabra cobra un sentido totalmente diferente. Y la realidad es que no nos enseñan esto en la escuela. Cuando vamos al colegio tomamos materias como biología, física, literatura, ética, pero no nos enseñan cosas para hacer frente a la vida. Por ejemplo, alguna materia optativa para superar una relación amorosa. ¿O qué tal algún taller para manejar el duelo cuando muere un amigo a los 15 años o un familiar? ¿O qué tal alguna materia adicional que te ayude a manejar y alejarte de relaciones tóxicas y aprender a poner límites? Eso yo no lo aprendí en la escuela, al menos no en la escuela a la que yo iba. Y entonces, ¿qué hice? Yo dije, a partir de ahora se acaba el sufrimiento
y voy a hacer un plan perfecto que me asegure la felicidad infinita. Y voy a comenzar con algo súper práctico, encontrar el amor de mi vida, como si se encontrara en un supermercado o en una cafetería. Entonces, mi plan era tener las calificaciones perfectas en la universidad, viajar por el mundo, encontrar un gran trabajo en una firma exitosa, casarme, tener hijos, adoptar un perro y todo antes de los 30 años, porque ya saben que hay como una carrera por llegar a la vida pronta. Y pues resulta que la vida no es un plan. La vida es todo menos lo que debería de ser. No es un manual, no es una guía, es un cúmulo de emociones, de sentimientos, de traiciones. Y entonces es la vida. Sí encontré un gran amor y me enamoré, pero terminamos. Terminamos y aunque traté de regresar con esa persona, pues no se pudo, así que focalicé toda mi energía y nació Motivos, mi marca. Soy emprendedora. Y pues sí obtuve las mejores calificaciones de la universidad, me siento muy orgullosa, fui mención honorífica y saqué el promedio más alto de mi generación, pero no tuve vida social. Esta soy yo, a los 24 años, en mi primera fiesta, dándolo todo, porque no había tenido vida social antes. Y pues bueno, no estoy casada, ni tengo hijos, y de hecho nuestro perrito murió en 2018, pero he viajado por el mundo y de verdad he conocido lugares que ni siquiera me había planteado yo en mi cabeza conocer. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque la vida fue un caos. Porque el plan perfecto que Steffi estableció no sirvió de absolutamente nada. No salió las cosas como yo quería. Y Dios, vida, no me odies, estoy muy agradecida por todo lo que me has dado, pero la realidad es que las cosas salieron muy diferentes. Entonces, frustración, ansiedad, miedo, tristeza, depresión, llegaron a mi vida por mucho tiempo. Y fue en octubre de 2022 cuando yo toqué fondo. Fui a ver una película y saliendo del cine me dio un ataque de pánico. El ataque de pánico más difícil que he tenido, y para las personas que no han tenido uno, les puedo decir que es una sensación física que te hace creer que vas a morir. Yo llegué a una sala de urgencias con taquicardia, migraña, falta de respiración, sentía que el cuerpo me hormigueaba y la mitad de mi cara como que no la sentía, y de verdad creía que ese era el último día de mi vida. Yo estaba en una sala dentro en urgencias y viví una situación complicada en la que no entraré a detalle, pero sobreviví. Pasó medianoche y viví. Y a partir de ese momento tomé la decisión de salir adelante porque tenía dos opciones muy claras. O me seguía quejando de la vida y seguía haciendo mis planes perfectos, ¿no? O me enfrentaba a la vida con lo que había, con lo que tenía, con lo que podía, y decidí a disfrutar esa segunda oportunidad, porque algo importante es que sobreviví a la pandemia. Creo que eso ya me da un check adicional. Y entonces salí del hospital, mi familia, mis amigos estaban afuera, tomé terapia, yoga, meditación, salud, todo, y decidí crear un plan rápido para poder enfrentar la vida. Y lo decidí nombrar cómo enfrentar la vida antes de ir a dormir, porque los que han tenido ansiedad saben que las noches son más peligrosas que cruzar periférico. Es intenso. Entonces, lo decidí poner en 3 pasos. Primero, aceptación. Del verbo, no tengo control de nada de lo que sucede en la vida más que de mi actitud. Y ojo, aceptación no significa rendirnos, ni resignarnos, ni disfrutar el dolor. Aceptación significa reconocer que el pasado ya pasó. Y esto que está sucediendo también va a pasar. Y que no tengo el control de absolutamente nada más que de las ganas que yo le quiera echar. Punto número 2, preparación. Y les voy a hacer varias preguntas para que lo reflexionen internamente. No en la noche para que no se me agobien, pero comen frutas y verduras, toman agua, hacen ejercicio, tienen dinero ahorrado, tienen algún seguro que los proteja,
están fuertes física y mentalmente, hacen yoga, meditan, van a retiros. Y les pregunto esto porque la única forma de enfrentar a la vida y disfrutar de ella es estar preparados. A mi mamá le detectaron una enfermedad incurable y fue muy difícil hacer frente a ello. ¿Están preparados para cuidar a un familiar enfermo? ¿Están preparados por si pierden su trabajo o no encuentran trabajo, cómo sobrevivir? Y también les hago otra pregunta, ¿se ríen? ¿Cuántas veces al día se ríen o a la semana? Y ustedes dirán, Steffi, ¿cómo voy a reír si la vida es muy complicada? Pero de verdad, reír cura el alma y te permite enfrentar una enfermedad incurable. Así que eso me lleva al punto número 3, confianza en nosotros. Tienen que confiar y tengo que confiar que yo voy a poder, porque la felicidad no es un jugo de naranja que te tomas en las mañanas, la felicidad es una decisión, es la decisión de levantarte todos los días y querer salir adelante. Y hay días tristes, hay días aburridos, hay días neutros, hay días muy difíciles, pero tienes que tomar la decisión todos los días de querer salir adelante. Y fue así como yo cambié la versión de mi historia. Fue así como yo salí adelante. Y estoy aquí con ustedes, sobrevivientes de la pandemia, celebrando que estamos vivos. Y estoy muy afortunada con la universidad, con el Consejo TEC, con Juan Pablo, con mi familia, con mis amigas que me llevaron a medianoche a un hospital después de un ataque de pánico sin juzgarme, y que gracias a eso estoy aquí. Y con mucho orgullo les digo que tengo 10 meses sin un ataque de pánico. Y eso para mí es todo lo que puedo necesitar. Así que ahora les voy a compartir esa escena que les presenté al principio, pero con una versión renovada. Sí con dolor, porque el dolor recordemos que no se puede evitar, pero sin sufrimiento. ¿Y esta soy yo? Ámsterdam, 2018. ¿Pero qué veo en realidad? A una mujer muy valiente, lo siento mamá, pero muy necia, que arriesgó su tobillo y casi lo pierde, se tenía que decir, pero que a pesar del dolor, llegó a Keukenhof, el jardín floral más grande del mundo, el cual durante todo el año prepara los tulipanes más hermosos, mi flor favorita. Así que sí, me dolió muchísimo y mamá me dejó de hablar como un mes. Tuve un esguince que terminó en férula, casi pierdo el vuelo de regreso a España porque no podía caminar. Llegué en silla de ruedas, pero aún así les puedo decir que ha sido la mejor experiencia de mi vida. Y también cambié el nombre de mi película. Ya no se llama Dramas de una adulta independiente, ahora se llama Flores Amarillas. ¿Y por qué? Creo que las flores es como la vida. Plantas una semilla, si la riegas crece, puede florecer. Hay flores que no florecen y que se marchitan antes y nunca abren, pero al final las flores marchitan. Y hay todo tipo de flores. Hay flores que das por amor, hay flores que das por una pena, por un funeral, hay flores que entregas en el nacimiento de un bebé, hay flores que de pronto solo pones ahí en tu mesa para que se vean bonitas, pero que aún así implican un trabajo diario de cortarlas, de ponerles agüita, de echarles su medicina. Y entonces yo les pregunto, todos somos sobrevivientes de la pandemia. ¿Les gusta su vida? ¿La disfrutan? Porque tengo mi última pregunta. Si un director de Hollywood llegara en este momento a comprarles la historia de su vida para hacer una película, ¿qué tipo de película sería? ¿De drama, de comedia, de terror? ¿Qué tipo de personajes serían? ¿Serían los protagonistas? Pero la pregunta más importante es, ¿les gustaría ver su película? Gracias.